están ahorita en Chihuahua todavía. Les cuento que tuvieron una pequeña dificultad el primer día para cruzar la frontera. Lo digo para la vergüenza de nosotros los mexicanos. Las autoridades de la frontera son muy difíciles cuando se trata de pasar cosas y coches y cosas de ese tipo. Entonces tuvieron que hacer un procedimiento. Tuvo que ir una hermana desde aquí en carro, manejar 12 horas para llevar un papel porque no los dejaban pasar. Pero allá están en Chihuahua ya. Y pues aquí los esperamos ya. El martes hay que seguir orando por ellos. Esto es muy importante, ¿verdad? Seguir orando por ellos. Bueno, acuérdense que hicimos una pequeña miniserie sobre el Espíritu Santo. Ahora sí, Chuito, por favor, si eres tan amable. Y muchas gracias a toda la gente que nos sigue por las redes sociales, aprovechando este medio de comunicación para alcanzar a los más posibles, para seguir nutriendo al pueblo de Dios. Abrimos una pequeña serie sobre el Espíritu Santo de 3 semanas, estamos cerrando hoy, y la semana que entra, tampoco quiero que se lo pierda, y una de mis funciones que yo más me gusta es motivarlos. El domingo que entra comenzamos con el maravilloso libro del profeta Jonás. Este es preciosísimo, ¿eh? Usted no se imagina cómo yo ya me estoy enriqueciendo y cómo estoy emocionado por lo que vamos a compartir a partir del domingo que entra. Bueno, haciendo un resumen, ya vimos que el Espíritu Santo es Dios, ya vimos que sin el Espíritu Santo, pues no somos cristianos. Vimos la promesa que dice la Biblia de cuándo iba a venir el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos sobre el nuevo nacimiento, de la cual habló Jesús, nacer de arriba del Espíritu para poder ser cristiano. Y el día de hoy el tema es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, y quiero que me acompañe. Ya tienen su Biblia en Hechos capítulo 2, y como introducción le quiero decir que Dios nos permitió predicar expositivamente ya este libro de los Hechos, y en este capítulo 2 vamos a encontrar 3 cosas de las cuales vamos a hablar hoy. ¿Sí? El nacimiento de la iglesia, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos saben que se acaban de cumplir 500 años de la Reforma Protestante. ¿Qué fue la Reforma Protestante? En 1517, un monje católico, Martín Lutero, fue, y él leyendo la Biblia ya por mucho tiempo, clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Eran unos documentos clavados en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en donde él protestaba y él decía: esto dice la Biblia, esto dice Roma, esto dice la Biblia, esto dice Roma, en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que vendía indulgencias. Pasaban y decían: si tú le pones aquí chelines, se te van reduciendo los años de castigo en el purgatorio. Era vender la salvación. Entonces Dios usa a Martín Lutero y pone eso, y lo mandan llamar los papas y las autoridades romanas. Recuerda que estos papas eran emperadores antes, después cambiaron su estatus para tener incluso más poder y autoridad, y se hicieron papas ellos. Entonces lo mandan llamar a Martín Lutero y le dicen: retráctate de todo esto. Y Martín Lutero les dice: si ustedes con la Biblia me enseñan que estoy mal, yo me retracto. Pero nadie lo pudo hacer porque ellos no leían la Biblia, ni siquiera conocían la Biblia. Entonces, a partir de entonces han pasado ya 100 años, y el cristianismo por estos 5 siglos, y déjame llevármelo atrás, comienza la iglesia primitiva, pero después se leuda y se infecta y se mezcla con toda la Iglesia Católica Apostólica Romana, y se acaba todo eso, y entonces Dios comienza con el movimiento protestante en 1517. Y a partir de ahí nos encontramos que por 500 años, 5 siglos, el cuerpo de doctrinas esenciales del cristianismo se ha mantenido unido. ¿De qué les estoy hablando? Del nacimiento virginal de Jesucristo. Todos los grupos cristianos lo creen. La resurrección de Jesucristo, todo mundo lo sabe, ¿verdad? La deidad de Jesucristo, que Jesús es Dios, absolutamente todos los grupos. Todas estas cosas, pero hay algunas que no están de acuerdo, y así nos encontramos con grupos cristianos
que tienen una gran carencia de cuerpo sólido de doctrina, y entonces nosotros encontramos que por estos últimos 100 años han abrazado una cantidad de enseñanzas que no tienen su origen en la palabra de Dios. Y estamos hablando de que en los últimos 100 años surge un movimiento que también Dios ha usado grandemente, pero con fallas también, el movimiento neopentecostal moderno. Esto surge cuando comienza en 1900. Y de ahí comienza el movimiento carismático y todo el pentecostalismo, y repito, por la falta de doctrina y de tener un cuerpo sólido de doctrina y teología, empiezan a meterse movimientos dentro del cristianismo que no tienen su origen en la palabra de Dios. Y así tú te encuentras iglesias cristianas, hermanos cristianos, ustedes los deben de identificar, aquí se les llama solo Jesús, y son unitarios. Y ellos no creen en la Trinidad, fíjense nada más. Y tú hablas con ellos y te dicen nada más Jesús. Bautizan a la gente únicamente en el nombre de Jesús. Y a mí me han preguntado, ¿y usted por qué no bautiza en el nombre de Jesús? Le digo, yo no tengo problema en bautizar en el nombre de Jesús, porque en el libro de los Hechos los bautizaban en el nombre de Jesús. Con lo que tengo problema es con que tú me digas que no puedo bautizar, Mateo 28, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ese es con lo que tengo problema. Y otras cosas, ¿no? Si tú bautizas en el nombre de Jesús, pero no eres miembro de ellos, tampoco vale el bautismo, ¿verdad? Y así te encuentras, estoy dándoles una lista pequeña para poder entender este tema tan delicado, algunos grupos cristianos en donde las obras, aunque ellos te digan que la salvación es por gracia, ese es uno de los pilares de la doctrina, las 5 pilares de la fe cristiana: solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo Dios. O sea, solo gracia, solo escritura, solo Cristo, solo Dios. ¿Sí? Entonces, ellos le agregan obras a la salvación y tienes que hacer muchas cosas, además de la gracia de Dios, para no perder tu salvación, para mantener tu salvación. Otros hermanos creen que el bautismo en agua es necesario para la salvación. En ningún lugar de la Biblia encuentras eso. Y en los estudios bíblicos, si usted se viene, que es donde más, yo le puedo garantizar que es donde más se crece, porque es interactivo, hacemos preguntas, hay libertad de hablar. Aquí usted nada más está oyendo ahorita, porque es la asamblea ya, ¿verdad? Pero en los estudios bíblicos se crece mucho, y ahí nosotros vemos la cantidad de cosas que en muchas iglesias les han enseñado. Los pasajes, escúcheme bien para que lo sepa, los pasajes, los últimos versos de Marcos 16, del 9 en adelante, Marcos 16, del 9 en adelante, son versos bíblicos que no están en todos los manuscritos originales de la Biblia. Por ejemplo, aquí en esta organización, cuando te ordenan, como son muy cuidadosos en la ordenación de líderes, una de las preguntas, te mandan una bola de fuego, te mandan muchas bolas de fuego. O sea, hay diferentes partes de una ordenación. Una de ellas es pasar un examen en donde tú se comprueba que tengas un conocimiento sólido de todas las doctrinas de la Biblia, y te preguntan, escucha la pregunta para que vea, ¿son los versos de Marcos 16, del 9 en adelante, son inspirados o no son inspirados por Dios? Y el pobre, el que está ahí en la silla, se pone así, ¿verdad? Desde luego que son inspirados por Dios. El hecho de que no aparezcan en algunos manuscritos originales no quiere decir que no sean. En otros manuscritos originales se aceptan. Y en ese pasaje de Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y de ahí se toman para decir, usted tiene que bautizarse para ser. Pero luego dice, el que no creyere ya ha sido condenado, no el que no ha sido bautizado, el que no creyere. Y en toda la Biblia, acuérdense que tomamos en contexto, en ningún lugar vemos que el bautismo es necesario para la salvación. Cristo le dijo a quien estaba en esa tercera cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y no le dijo, te tienes que bautizar primero, ¿verdad? Y muchos otros pasajes. Entonces, todas estas cosas se han metido a la iglesia durante los últimos 100 años. Hablábamos, porque nunca
No pierdo la oportunidad de darles un refilón a los apóstoles modernos, una apostolitis moderna que hay ahora de toda esta gente, todo lo que implica el movimiento de la fe, la teología de la prosperidad, la sanación divina, que hay sanidad divina pero no de la manera que la venden, el vómito santo, échate ese trompo a la uña, vómito santo, recibir la unción quíntuple, todas las distorsiones acerca de la persona del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. En este pasaje que vamos a ver de Hechos 2, existen grupos que han usado este pasaje para hablar o para tener diferentes posiciones. Acuérdense que hay posiciones doctrinales que tienen sustento y otras no. Entonces nosotros vemos que dentro, le menciono algunas de las que han usado, en este capítulo 2 del libro de los Hechos, en donde nace la iglesia, baja el Espíritu Santo, es Pentecostés y todas estas manifestaciones hermosas que en la soberanía de Dios les da, suceden varias cosas y estos grupos han llegado a decir, escuche las siguientes, que la evidencia de tener al Espíritu Santo es hablar en lenguas. O sea, que si usted no habla en lenguas, y habrá que definir qué tipo de lenguas, usted no tiene al Espíritu Santo. Y encontramos iglesias que te dicen, si no hablas en lenguas, te repudian o te rechazan o te hacen así o te dicen tú no eres cristiano. Esa es una de las posturas que han tomado sobre este capítulo 2 del libro de los Hechos. Otra, que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia independiente, separada y posterior al nuevo nacimiento, lo cual tampoco enseña la Biblia. En inglés le llaman, esto lo abrazó el movimiento metodista, de los más grandes movimientos de toda la historia, bautistas, metodistas, presbiterianos. John Wesley, junto con un hermano y otra persona, fundaron el movimiento metodista y ellos abrazan esto que le llaman the second blessing, la segunda bendición después de haber nacido de nuevo. Es una experiencia posterior y esto no lo enseña la Biblia por ningún lado. O sea, este bautismo del Espíritu Santo es pertenecer a una élite con un mover del Espíritu Santo, hermano. Un día le pregunté a un hermano y me dice, es como tener frenos de poder. Tú tienes frenos normales y yo tengo frenos de poder. Me dice, ay, güero, ándale pues. Este pasaje es un pasaje de transición histórica que hubo un cambio increíble, hermano, porque determina el fin de una época y el comienzo de otra época. ¿Sí? Es un parteaguas porque dentro del plan redentor de Dios, aquí nosotros encontramos que termina lo que es la ley y comienza completamente lo que es la gracia y el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Esto es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, recordemos, para meterlos en el contexto todavía en esta introducción, que la muerte y resurrección de Jesucristo da lugar, Él lo prometió, a la venida del Espíritu Santo y el nacimiento, repito, de la iglesia. ¿Por qué es tan importante esto? Lo vamos a ver, porque el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con la iglesia que estamos estudiando allá abajo con los dones y que quiero que mantenga en su mente una figura que le va a ayudar, una analogía. La iglesia es un cuerpo y cada uno de ustedes es una parte de ese cuerpo, ¿sí? Esto es importante que lo mantenga el día de hoy presente, ¿verdad? Entonces, la época del Espíritu Santo no podía llegar hasta que Jesús ascendiera y fuera glorificado en el cielo. O sea, Jesús tenía que regresar al Padre para que el Espíritu Santo pudiera ser enviado. Si no, no. Él les dijo, yo me voy, pero Él va a venir, ¿verdad? Recuerden que les dice en el capítulo 1, permanezcan aquí hasta que se cumpla la promesa de haber recibido al Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver cosas preciosas que eso sucede en el 50º día, en el Pentecostés. Esto es increíble. Todo cumplimiento de sombras y figuras que había en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos esta ascensión de Jesucristo y el Espíritu Santo baja. Jesús va al Padre y en respuesta a esa obra perfecta de Cristo, Dios el Padre nos envía al Espíritu Santo para desde ahora y para siempre, hermano, tenerlo
dentro de nosotros. Esto, de veras, es una de las cosas más importantes y más difíciles, lo tengo que reconocer, de tener la certeza de que Dios vive dentro de mí. Esto es increíble, hermano. Dentro de mí está la persona del Espíritu Santo. Esto es increíble. Y en la medida en que yo entienda más esto, una vida victoriosa mucho más fructífera, mucho más de servicio, mucho más madurez espiritual, lo voy a comprender, ¿verdad? Y voy a lograr. Esto es importante. Entonces, la manera y la analogía que quiero que mantenga usted el día de hoy con todo este tema del bautismo del Espíritu Santo es de que la iglesia es un cuerpo. Y así como un cuerpo está unido y de manera apropiada todo me hace caso, mis manos, no podría tocar guitarra, imagínense mi mano rebelándose y diciendo, no, yo hago lo que yo quiera por allá. O sea, es una armonía mi cuerpo y todos juntos, hermano, todos juntos somos parte los unos de los otros. Esta es otra cosa que tenemos que comprender. Explicaba yo abajo qué importante es cuando vivimos para los demás. Yo no sé dónde te encuentres en ese camino. Yo sé que eres jefe y emperador en vivir para ti, yo eso ya lo sé. Pero vivir para los demás, el día que tú vivas para los demás, déjame decirte que se acabaron tus problemas. Ya no te afecta nada y lo único que haces es bendecir a los demás y tú estás muriendo a ti mismo, así es que lo que te hagan, no pasa nada porque estás muerto ya a ti mismo. Y esto es algo precioso, ¿verdad? Entonces, cuando nos damos cuenta que somos y nos servimos los unos a los otros y que somos el mismo cuerpo y que mis hermanos son parte de ese mismo cuerpo, tengo una comprensión muy amplia de lo que soy dentro de la iglesia. Y esto lo vamos a profundizar mucho en ese estudio, en ese curso de los dones espirituales. Así es que resumiendo esta pequeña introducción, el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y la venida del Espíritu Santo es un hecho histórico milagroso, donde, repito, aquí vamos a ver a qué se refiere con esto del bautismo del Espíritu Santo. Hechos 2, y vamos a leer 2 porciones. La primera, los primeros 4 versos, y luego del 5 al 13. Mire, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Nosotros vemos cómo reciben este poder y aquí hay 2 manifestaciones preciosas, pero déjeme explicarle lo del Pentecostés. 50 es el término que se usa en Éxodo 23 para la fiesta de la cosecha, que precisamente se celebraba, escúcheme, 50 días después de la Pascua. Esto es importante que lo sepamos porque ahorita vamos a celebrar la Santa Cena. La Pascua, hermano, fue cuando Dios escoge a Moisés y lo usa como libertador del pueblo de Egipto y manda 10 plagas para que el faraón deje ir a su pueblo. ¿Y usted se acuerda cuál fue la 10ª, la última plaga? Era la muerte de los primogénitos. Y es cuando Moisés le dice a todo el pueblo judío que sacrificaran un cordero puro y sin mancha y que la sangre de ese cordero, haga la analogía con Jesús, la pusieran en los dinteles y que Dios, escucha el término, iba a enviar al ángel de la muerte y que donde llegara el ángel de la muerte y viera esa sangre, no tenía acción, no podía hacer nada, no matar a los primogénitos, pasaba de sí por esa casa. Y eso es lo que sucede con nosotros, hermano. Hay mucho simbolismo en esto. La sangre de Cristo, cuando llegamos allá al cielo, es la que nos da entrada. La sangre de Cristo, gracias a la sangre de Cristo, yo tengo acceso al trono
al trono de Dios en el cielo. Mis oraciones tienen acceso. Cuando decimos en oración, en el nombre de Jesús, no es una fórmula, hermano. Hay gente que cree que repitiendo al final, en el nombre de Jesús, hago una petición de 58 cosas y digo, en el nombre de Jesús ya se cumplió abracadabra. No. Es gracias a lo que Cristo hizo en esa cruz que tú me oyes, Señor, por los méritos del Señor. Y en su soberanía el Señor sabrá, hablábamos de eso en el estudio, si me da, o me da de más, o no me da, o me dice después, o lo que Él quiera, ¿verdad? En su soberanía. Entonces, qué increíble que la Pascua la celebra el Señor Jesús y 50 días después, Pentecostés, exactamente, el nacimiento de la iglesia. Fíjese el simbolismo tan precioso y la analogía, ¿verdad? En la Biblia dice, porque nuestra Pascua es Cristo. ¿Sí? Y cuando viene la venida del Espíritu Santo, exactamente en Pentecostés, significa el nacimiento de esa iglesia, el ministerio del Espíritu Santo comienza. Antes en el Antiguo Testamento había manifestaciones diversas y en su soberanía Dios usaba de alguna manera el Espíritu Santo, no después del nacimiento de la iglesia, es permanente. Cuando uno nace de nuevo, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Dice Romanos 8, si es que verdaderamente eres cristiano, el Espíritu mora dentro de ti. Y dice, si no tiene al Espíritu, no es de Cristo. No es de Cristo. Lo que determina si somos cristianos es tener ese precioso tercer persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, dentro de nosotros. Y sabemos que hubo una cosecha grandísima en ese primer día, ¿verdad? 3,000 personas se convierten gracias al mensaje poderosísimo que Dios le pone a Pedro y otras manifestaciones que vamos a ir viendo. En relación a estas manifestaciones, comencemos a ver algunas. Mire lo que dice el verso 2, ahí en Hechos 2. Dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Déjeme preguntarle, porque a mí me gustan mucho los aviones. ¿Usted nunca ha visto o no ha escuchado o no sale a ver los aviones de guerra? Porque aquí hay muchos aviones de guerra. Allí en Aurora pasan bajitito, ¿eh? ¿Usted nunca ha salido a oírlos? Es increíble, ¿eh? Yo no sé cuántos de ustedes sepan, pero ellos tienen procedimientos y limitaciones porque si le jalan, si le aprietan de más al acelerador, ¿a que no sabe qué sucede? Se rompen los cristales de donde pasen, de todos lados. Son tantos los decibeles que se rompen completamente los cristales. Entonces dice aquí, estaba viendo los comentarios, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Tenemos esa manifestación, no fue en forma visible, pero sí fue en forma audible, ¿verdad? Y además hay una manifestación visual. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y yo entiendo que después de leer esto, pues da pie a mucha imaginación y empezar hay iglesias que tienen una foto una pintura de su iglesia y arriba del techo está lleno de lengüitas con fuego y todas esas cosas. Yo lo entiendo, pues es natural, pero tratamos de ser lo más centrados en la palabra de Dios de lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Entonces, hay una manifestación auditiva, hay una manifestación visual y se les aparecen estas lenguas como de fuego y hubo diferentes manifestaciones, hermano, diferentes manifestaciones y vamos a leer ahora del verso 5 en adelante. Después de que sucede esto, ahí en el aposento alto, mire lo que pasa. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, escucha los términos de todas las naciones bajo el cielo. Obviamente, no hablamos de todo el planeta terráqueo, están hablando aquí de toda esa zona geográfica de donde iba la gente para esta fiesta del Pentecostés. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
Vamos a poner aquí ahorita chinos, japoneses, alemanes, armenios, Kazajstán, zapotlecas, lo que usted me quiera poner, y que yo esté dando este mensaje y que cada uno de ellos en su idioma tlaxcalteca o náhuatl, porque sé un poquito de náhuatl, aunque no lo crea, que estén oyendo el mensaje del Evangelio. Nicnequi setetl al chichicatlacatl. Ahí está. Es náhuatl, hermano. Y todavía no logro pronunciar porque un hermano que sabe me dice, STL tiene que ser un sonido, tlacatl, y no me sale. Es TL, pues. Entonces dice, cada uno los oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos esto ¿qué no es mexicano el pastor Francisco Méndez? Pues ¿cómo está hablando japonés? ¿Y cómo le hace para hablar chino? Yo no sé, porque es un misterio, si Dios usó mi boca para que ellos oyeran o usó sus oídos para que ellos oyeran el mensaje mío en sus idiomas. Eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿qué no son galileos? Pues ¿cómo? Dice, ¿cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Escuche todas las regiones, partos, medos, elamitas. Estamos hablando de miles de millas a la redonda de diferentes grupos étnicos con diferentes lenguajes, hermano. Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Sirene, Etiopía y todas estas, romanos aquí residentes, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y ahí les va, los que ya no hallaban respuesta, más otros burlándose se decían, andan borrachos. Están llenos de mosto. Están llenos de mosto. Hasta ahí llegó su mente para explicar esto, ¿verdad? Y nosotros vemos que aquí hay una manifestación increíble en la soberanía de Dios con un propósito, hermano. Estas lenguas que surgieron, al menos en este pasaje, y es de las cosas que estudiamos ahí en el estudio bíblico, y que vamos a estar hablando, ¿qué es el don de las lenguas? ¿Cuál es el don de interpretación de lenguas? Escuche las preguntas. ¿Hay otro tipo de lenguas? ¿Hay lenguas angelicales? ¿Hay lenguas guturales que no entendamos, pero que es un lenguaje entre Dios y yo? ¿Cómo se hace eso en la asamblea? En fin, y lo vamos a estar viendo. Aquí Dios, en su soberanía y en su sabiduría, permitió que estos 20 grupos de gentes de diferentes backgrounds, ¿cómo se dice? De diferentes grupos étnicos, ¿sí? De diferentes grupos étnicos, escucharan en su propio idioma. ¿Sabe cuál fue el propósito, hermano? Escuchar el Evangelio. Escuchar el Evangelio, y de ahí se convirtieron 3,000. No fue para pantallar, escuchar el Evangelio, como Pedro lo decía, exactamente, que incluye arrepentimiento, perdón de pecados, la cruz de Cristo, todo lo que hizo la resurrección de Cristo, absolutamente todo esto. Ahora, vamos a meternos a lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que aquí comienza. Vámonos a Lucas 3 y vamos a ver algunos pasajes proféticos sobre este bautismo. Lucas 3, 16, que me está diciendo Mauro que en la célula de Longmont ya comenzaron con el libro de Lucas. Lucas 3, 16. Ok, dice así. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aunque aquí está la palabra fuego, y no lo quiero profundizar mucho en esto, hay diferentes bautismos. El bautismo en fuego, no este es el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en fuego tiene que ver con juicio de parte de Dios.
Entonces, no se confunda. Él os bautizará en Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, esto es lo que da inicio a la iglesia. Véngase a Primera de Corintios. Primera de Corintios, el pasaje más claro que existe acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12 y verso 13. Y cuando usted tenga oportunidad, hermano, de hablar con hermanos cristianos, porque no podemos nosotros dudar eso, pues que son pentecostales o carismáticos, no quiero mencionar nombres de iglesias, y que usted, pues ya ve que no nos gusta, ¿verdad? A ver, tú qué sabes y yo qué sé, y debatir y esas cosas, pues que Dios le dé sabiduría y amor para que usted pueda compartir estas cosas, y si se puede traer a la gente a la verdad, ¿verdad? Esto es importante. Mire lo que dice 1 Corintios 12, 13. Escuche. 1 Corintios 12, 13. Yo sé lo que estoy perdido aquí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermano, cuando tú recibes al Señor Jesucristo, y en todas las Biblias de estudio, en la gran mayoría de Biblias de estudio, en la mayoría de los seminarios sólidos, porque es casi insostenible, tú vas a ver que esto es lo que te enseña como el bautismo del Espíritu Santo. En muy pocos lugares, repito, de corte pentecostal o carismático, te enseñan y te dicen sí, pero con evidencia de hablar en lenguas. Bueno, te quiero decir que hay 3 o 4 pasajes en el libro de los Hechos donde es cierto, recibían al Espíritu Santo, nacían de nuevo, se convertían y dice que hablaban en otras lenguas. Pero hay igual 3 o 4 pasajes en el libro de los Hechos en donde nacían de nuevo, recibían a Cristo y recibían al Espíritu Santo y no hablaban en lenguas. Y dice Pablo en 1 Corintios 1, ¿que todos hablan en lenguas? La respuesta es no. ¿Todos son apóstoles? No. ¿Todos son profetas? No. Entonces, a unos se les da y a otros no se les da. Algunas iglesias creen, repito, que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia diferente a la salvación inicial. Ellos lo ven como una segunda experiencia que les da a la persona un poder y denuedo espiritual mucho mayor y la capacidad de vivir una vida cristiana más plena y victoriosa. ¿Sí? Algunos grupos enseñan que ese bautismo está acompañado de señales tales como el hablar en lenguas. Déjeme decirle que todo el contexto de 1 Corintios 12, sí, es la unidad del cuerpo de Cristo. No es si hablas o no hablas en lenguas. De hecho, Pablo usa el capítulo 14 para corregirlos. Pablo andaba viajando por Asia y manda cartas él, a veces escribiendo en la prisión. Manda cartas. A los corintios le mandó 1 y 2 de Corintios, son cartas correctivas, porque tenían muchas fallas, los corrige. Y en 1 Corintios 14 les dice cómo están equivocados ejerciendo el don de lenguas de una manera equivocada y el de profecía. Esos 2 dones lo estaban abusando. Entonces el contexto de 1 Corintios 12 no es el hablar en lenguas, sino la unidad del cuerpo de Cristo, que todos somos uno. Entonces, déjeme explicarle, cuando usted nace de nuevo, el agente es Cristo, lo injerta, mire, el bautismo del Espíritu Santo es que usted pasa a ser parte, injertado en el cuerpo de Cristo, universal. Todos los creyentes en Cristo de todo el mundo son parte de ese cuerpo, si es que usted es cristiano verdaderamente. Entonces, cuando usted cree en Cristo, hay una cosa invisible y Dios lo injerta y lo hace parte de ese cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, como siempre lo hacemos, de manera honesta, hermano, es responsable de mi parte mencionar que muchos cristianos han experimentado un suceso traumático, maravilloso, emocional al convertirse. Gloria a Dios, hermano.
Qué bueno que te pasó. ¿Me entiende? Pero cuidado con la experiencia personal, no está por encima de la palabra de Dios. Y siempre que llega un hermano, una hermana y me dice, pues es que yo soñé esto y se me apareció Jesús, porque tengo un hermano y Sandrita lo conoce, se me apareció Jesús de vaquero con espuelas en un caballo. Y lo quieres mandar muy lejos, ¿verdad? Lo respeto al hermano y lo abrazo y le digo, qué bueno, brother, pero no le impongas a la gente que quieran ver a Jesús de espuelas arriba de un caballo. Por no decirle de cuál fumaste, carnal. ¿Me entiendes? O sea, yo no puedo, mi experiencia personal, ponerla por encima de la palabra de Dios. Es peligrosísimo. Es una de las armas, escúcheme, es una de las armas que Satanás emplea para confundir a la iglesia. Basar en la experiencia personal todo el conocimiento de Dios en lugar de la palabra de Dios. No se puede hacer esto. Y aquí hay muchos elementos que hay que considerar. La personalidad del hermano. Hay hermanos muy emocionales, hermano. Y hay otros que son como hielo. Entonces, todas estas cosas tienen que ver y tenemos nosotros que ser honestos. De la misma manera, grandes cristianos no tuvieron estas experiencias emocionales y traumáticas y fueron grandemente usados por Dios, hermano. Grandemente usados por Dios. Algunos de ellos incluso Dios los usó para crear avivamientos en sus países. Y no hablaron en lengua ni se caían para atrás. ¿Sí? No digamos, no juzguemos, no establezcamos que es necesario hablar en lenguas, ¿sí?, para decir que tenemos al Espíritu Santo, y no juzguemos y no establezcamos que no se debe de sentir nada tampoco, hermano. Deja al hermano que le bailotee, pues, así como él. ¿Me entiende? Esto es importante, tener esta apertura, este respeto, esta flexibilidad, porque no podemos llegar a ser tan rígidos que caigamos en el legalismo, hermano. Sí, conozco personas que tienen un lenguaje precioso, y no estoy hablando, yo no sé si será, pues no hay nadie que me diga qué lenguaje es, ¿verdad? Pero se edifican entre ellas y Dios. No hacen aquí, como dice Pablo, en la asamblea no, en la asamblea solo si hay intérprete. Y si no hay intérprete, calle toda la congregación, dice Pablo. Y si entran nuevos y ven todos los locos, cucurru, papá, pues que vámonos de aquí. Tan locos estos, ¿en qué hablan? Entonces, no establezcamos estas cosas, seamos flexibles y sabios para poder incluso amar a nuestros hermanos así, ¿verdad? Y ya, como dice Armando, cuando lleguemos al cielo todos le vamos a hacer, estábamos perdidos. Y yo reclamándole al hermano y ella reclamándome a mí. Bueno, iba a darles una broma, pero no, se las voy a decir. Es que hay unos hermanos, no digo la denominación, que se sienten que nada más ellos son salvos, hermano, nada más ellos, nadie más es salvo, a menos que le hagas como ellos le hacen y repitas como ellos repiten y hagas todo como ellos dicen. Entonces llega mi hermano Waldi allá al cielo y hay una barda, ¿no? Y dice el Waldi, ¿qué ole? Y esta barda, y Pedro le dice, es que del otro lado están estos hermanos y creen que son los únicos en el cielo y no queremos desilusionarlos, déjenlos que sigan creyendo eso, ¿verdad? Que son los únicos ellos allá arriba en el cielo. Esos son blancos, bromas blanquitas. Tenemos unos un poquito más pesados para cuando crezca espiritualmente, hermano. Cuando tenga más discernimiento. Déjeme leerle otros pasajes preciosos. Gálatas 3. Estamos aprendiendo doctrina el día de hoy, hermano. Preciosa. Gálatas 3. Un libro que también Dios ya nos permitió predicar. Precioso. Gálatas 3, del 26 al 28. Yo le recomiendo algún día que lea Gálatas, y hay un pasaje, hermano, una alegoría, en Gálatas 4, se lo digo de pasada porque es importante, en donde se explica tan preciosamente lo que es la ley y la gracia, porque esa es una de las
dilemas más grandes de comprender de los cristianos. Cómo el Dios del Antiguo Testamento, que manda eliminar a todos y con niños y bebés, ¿qué tiene que ver con el Dios de la gracia? Ahí en Gálatas 4 lo explica de una manera preciosa con una alegoría de Sara y Agar y de quién es la espiritual y qué es la gracia y todo eso. Cuando tenga oportunidad, estúdielo. Gálatas 3, 26 al 28 dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Me hablaba, tenemos un contador, él es un hermanito africano-americano, y me dice con tristeza, y lo sabemos, que hay iglesias cristianas en donde a los negritos los ven, o sea, de blancos, donde a los negritos, todavía sigue habiendo esto, hermano, cuando la Biblia es clara, y Pablo dice en Hechos 17 que Dios hizo a todos los seres humanos con una sola sangre, del mismo color, seas rojo, blanco, moreno, mulato, lo que sea, ¿verdad? Increíble que todavía sucedan estas cosas. Entonces, vamos a ver otro pasaje en Efesios que también nos habla de esta unidad, que hay un solo cuerpo, un solo bautismo. Efesios 4. Efesios 4. Voy a leer desde el verso 3, en donde se nos exhorta y nos invita a que tengamos la iglesia de los unos con los otros, seamos pacientes en amor. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermano, el bautismo del Espíritu Santo es una obra única de Dios. Antes no estaba en los creyentes del Antiguo Testamento, y ahora usted y yo tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo, y cierro con el tercer punto, sin el cual no se puede vivir la vida cristiana. No se puede tener la llenura del Espíritu Santo continuo que se busca cada día. Escuche este término, la llenura del Espíritu Santo, que también hay una distorsión de esto. No es algo que tú digas, ya estoy lleno del Espíritu para siempre. Es algo que hay que estar constantemente llenándonos del Espíritu de Dios. Constantemente tenemos que estarnos llenando del Espíritu de Dios. Aléjate de esto, hermano. ¿Qué le pasa a tu celular si no lo conectas? Aléjate de esto y vas a ver la carne en cuántos días surge ahí atrás de mi hermano, que dices, qué óvole, porque no hay alimento, ¿verdad? Se nos manda a ser lleno. Déjeme explicarle básicamente qué es esto de la llenura del Espíritu Santo. Es precioso, hermano, porque sin esta llenura del Espíritu no podemos nosotros, repito, vivir esta vida cristiana, ¿verdad? De por sí no es fácil vivir la vida cristiana, sus estándares son muy altos. Amar genuinamente, perdonar enemigos, ahí se lo dejo, orar sin cesar, y solo con la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Ahí voy en el volante de mi coche, de mi vida, ahí ven mi vida, me hago a un lado, Señor, tú maneja el carro de mi vida. Me rindo al Espíritu Santo, tú dime qué haga, yo ya no, yo voy para acá, para allá y soy rebelde, tú dime qué haga, yo me rindo a ti y me lleno de tu Espíritu, y tú todos los días alimentándome de tu palabra vas a ver la diferencia, porque vas a ver la vida cómo se vive así. Vamos a cerrar, hermano. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña que solo tú salvas, Señor, y que llega un día, Señor, en que tú nos buscas porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que tú nos llamas, Señor.
Y ese día tú nos das la libertad para ejercer nuestra voluntad y escogerte, Señor, o rechazarte. Señor, gracias porque cuando te pedimos perdón, nos arrepentimos, creemos lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, y entras a nuestra vida, nacemos de nuevo, Señor. Y tú nos bautizas en el Espíritu Santo, nos injertas en la familia de Dios, nos injertas en ese cuerpo de Cristo, de la cual somos parte, hermano. Señor, te doy gracias por todos mis hermanos, por la iglesia. Si alguna persona de aquí no es parte de ese cuerpo de Cristo, Señor, hácelo ver, Señor, porque tú dices que tú les revelas a todos los hombres a través de tu Espíritu, para que puedan ellos reconocerte, Señor, pedirte que entres a su vida, Señor. Hermano, ahí desde tu lugar dice la Biblia que si tú le confiesas delante de los hombres, Él te confesará delante de Dios el Padre. Si Él dio su vida, hermano, no te apenes, Señor. Ahí levántate, ahí dile, yo quiero recibirte como Señor y Salvador. Yo quiero que entres a mi vida para que la cambies. Quiero recibir el perdón de mis pecados. Quiero recibir la vida eterna. Si no lo has hecho aún, alza tu mano, hermano, alza tu mano y pídele al Señor que entre a tu vida. Y si quieres que oremos por ti, oramos por ti también. Gracias, Señor, gracias te damos, gracias. Gracias, Padre Celestial, por hacernos parte de tu familia. Gracias por haber nacido de nuevo, gracias por estar en nuestra vida. Gracias por morar dentro de nosotros. Gracias, Señor, por el amor que tenemos por ti y por tu palabra, Señor. Todo esto te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermano Mauro, por favor, dirígenos, vamos a participar.